Hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Le invito a Apocalipsis, al capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Padre nuestro, Padre celestial, en esta mañana estamos reunidos, Señor, en torno a tu preciosa y divina palabra. El cielo, la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Queremos, como siempre, rogarte que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras necesidades. También rogamos por nuestros hermanos que están en la iglesia de los niños, las profesoras, nuestros hermanos en servicio, nuestros hermanos en audio, Señor, todos los que están laborando para que este culto sea también de bendición. Úsalo, Señor, en todo momento. Y a nosotros, de igual forma, que tu palabra corra y sea glorificada en todo. Su bendición la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si uno quisiera, hermanos, destacar la importancia del libro de Apocalipsis, tal vez podríamos decir que las cartas a las diferentes iglesias son de importancia total. Y sería una de las secciones claves, porque estas cartas le hablan a la iglesia del Señor. Si bien es cierto, estaban determinadas para las iglesias identificadas por los nombres de las ciudades, sin embargo, el Señor en cada carta le dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a las iglesias, desde el tiempo que fueron enviadas hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia y nos recoja y nos lleve a su presencia. Por lo tanto, si hay alguna enseñanza importante dentro del libro de Apocalipsis, es esta. Porque en cada una de las cartas, el Señor de alguna manera nos va a hablar. Va a tener una palabra específica para nosotros y debemos identificar en qué momento el Señor nos está hablando durante la exhortación de la carta respectiva que tengamos cada domingo. Y también de manera general, como iglesia local, el Señor también nos va a hablar. Entonces,
quisiera animarles a que aprovechemos de la mejor forma posible estas extraordinarias enseñanzas. Alguien dirá, yo quiero llegar a los eventos escatológicos. Vamos a llegar a todo lo que concierne a lo que vendrá, pero cuando venga la iglesia del Señor ya va a estar en la presencia del Señor. Así que es la razón que he dicho que esto es sumamente importante para nosotros como pueblo del Señor. Bien, hay mucho, hermanos, siempre pedir disculpas en el sentido que no puedo exhortar a cabalidad el texto bíblico, porque hay mucha, ¿no es cierto?, enseñanza. Más quisiera pedirle al Señor que lo relevante pueda ser la enseñanza que salga de este lugar. Así que si algo queda en el tintero, ustedes disculparán, pero tenemos que avanzar en el texto bíblico. Por favor, nuestras Biblias en el versículo 12. Ahí está nuestra atención en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, como es costumbre, de estas cartas se le escribe en forma particular a la iglesia que está en Pérgamo. Es muy interesante, aunque de pronto no tenemos una base bíblica en todos los elementos que corresponden al tema de la ciudad en sí, sí tenemos mucho del contexto histórico que nos ayuda a nosotros a identificar la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, junto a las ciudades o a las cartas, o a las ciudades, bien digo, de Éfeso y de Esmirna, ellas se peleaban el primado de importancia en aquella región del Asia Menor. Y estas 3 ciudades tuvieron una importancia capital en el desarrollo de cada una de ellas, de tal manera que la ciudad de Pérgamo durante 300 años fue la capital y la que la llevaba, por decirlo de alguna manera, en toda esa área geográfica. 300 años. Era una ciudad muy importante y tal vez no tan económica, de prosperidad económica como nosotros vimos en la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, o en la iglesia de Esmirna, disculpen, en la iglesia de Esmirna, donde había mucha capacidad económica. Sin embargo, esta ciudad era notable en la cultura y en la educación. Tenían la biblioteca más grande y más antigua del mundo, con más de 200.000 volúmenes, de tal forma que era una ciudad tremendamente importante que existió hace más de 2000 años atrás. Ahora, como destello de esta ciudad, es que era una ciudad extremadamente religiosa, pero religiosa en el paganismo, en la adoración a deidades paganas, a dioses falsos, de tal manera que la adoración a dioses grecolatinos como Dionisio, Atenea, Demester y Zeus, no solamente implicaba que la gente, los habitantes, adoraban a aquellas deidades paganas, sino que le levantaban templos como también a los emperadores romanos. Habían templos grandísimos para Tiberio y también para Augusto César en aquella localidad.
Entonces había una suerte de adoración a Satanás que envolvía a toda la ciudad de Pérgamo. Y especialmente mis hermanos que están insertos en el área de la medicina, conocen esto, lo saben muy bien, que en esta ciudad había un centro de adoración a una deidad pagana que se llamaba Esculapio, que se le conoce como el dios de la medicina y de la curación. Y muchas veces cuando uno va al médico ve esta simbología que es como un bastón largo que entre medio hay una serpiente. Bueno, varios lo hemos visto y era la adoración a esta deidad pagana de la sanación. Y según nos habla, ¿no es cierto?, la historia cultural de aquella ciudad, que las personas que sufrían, por ejemplo, enfermedades que eran incurables, tenían que pasar mínimo una noche en este templo de esta deidad pagana, donde soltaban víboras que eran mansas y tenían que dejarse tocar por estas víboras para recibir sanidad. Entonces, toda esta información de estas deidades paganas, de estos templos, de esta idolatría, contribuye especialmente la arqueología para tener todos estos antecedentes. La arqueología ha contribuido mucho a ratificar también lo que la palabra del Señor dice. Y los arqueólogos y las excavaciones han dado cuenta de todos estos templos y de estas deidades paganas que habían en aquel tiempo que esta gente de Pérgamo también idolatraba. Bueno, lo interesante de todo, que en ese lugar de tanta idolatría, de tanto pecado, se levantó la iglesia del Señor. ¿Ah? Eso es lo importante, lo que estamos destacando. No sabemos quién fundó la iglesia, quién fue el pastor. Lo único que podríamos decir, tal vez, que desde Éfeso, en el ministerio del apóstol Pablo, salieron misioneros, salieron hermanos a predicar a diferentes lugares y en ese lugar se levantó la iglesia del Señor. Qué bueno saber, hermano, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no tiene ningún impedimento a pesar de los lugares. A pesar de los lugares, el Señor puede asignar un lugar especial para que se desarrolle su iglesia. Sin embargo, en medio de el mensaje dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y luego añade: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Entonces, el Señor se presenta tal como se presentó a Juan en la visión de 1:16, con una espada aguda de dos filos. Ahora, los efectivos militares usaban habitualmente dos espadas. Una espada pequeña, cortita, que era más que nada de defensa, pero una espada muy larga, que era no solamente era de defensa, obvio, también cumplía esa función, pero más tenía que ver con una espada de ataque, de ejecutar sentencia. Y es así que el libro de los Romanos, el mismo apóstol San Pablo, dice que los magistrados no en vano llevan la espada, de tal manera de traer una sentencia judicial cuando hay que dirimir un caso donde, por ejemplo, había un asesino, donde había un ladrón. El juez llevaba la espada para hacer una sentencia. De esta manera, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Ah? De tal manera
que Él va a traer sentencia, va a ser una disciplina judicial, nada menos que a su iglesia, a la iglesia de Pérgamo, porque la iglesia de Pérgamo estaba en un grave peligro. No era como la iglesia que vimos la semana recién pasada, la iglesia de Filadelfia, tengo acá la página corrida, la iglesia de Esmirna, que no tuvo este problema, pero el Señor dice: yo tengo la espada aguda de dos filos, estoy listo para ir a hacer juicio, para hacer sentencia en medio de la iglesia en Pérgamo. Y vamos a ver cuál es la razón por qué el Señor se va a presentar para disciplinar a su iglesia. Vamos adelante. En primer lugar, el Señor, hablando de la iglesia, la va a elogiar. Va a destacar algunas cosas que son bien interesantes dentro de la iglesia. Versículo 13. Les dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este verso, hermano, podríamos estar más de una hora predicando solamente este verso, pero insisto, solamente me veo limitado a algunas pinceladas en el texto. En los mejores manuscritos, la expresión yo conozco tus obras no está. Tal vez muy probable que haya sido tomado de la primera carta a Éfeso, pero lo interesante, bueno, nosotros sabemos que el Señor conoce todo. Y como conoce todo, Él conoce dónde estaba morando la iglesia de Pérgamo. Yo sé dónde tú resides, dónde tú moras. Yo sé dónde moras. ¿Y dónde estaba morando la iglesia? Bueno, nosotros sabemos que la residencia de la iglesia, así como la Iglesia Cristiana Vida tiene residencia o mora o está establecida en la calle Tannenbaum 694, aquí en el paradero 16 de la Gran Avenida, comuna de San Miguel, esa sería nuestra residencia. El Señor dice: yo sé dónde tú moras, que es en la ciudad de Pérgamo, pero le hace ver algo tremendamente difícil en el lugar donde ellos se estaban desarrollando, donde está el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás. Ahora, Satanás siempre ha buscado tronos para establecerse. Desde que él tenía el rango de generalísimo de los ángeles del Señor, él quiso tener un trono y colocarlo en igualdad de condiciones al trono de Dios. Bueno, cuando él fraguó en su corazón, dice la Escritura, hacer esto, él fue despeñado y se convirtió en el diablo, y con ello también esa cantidad de ángeles que pecaron con él, que se convirtieron también en los demonios. Ese fue el primer lugar que el diablo y sus secuaces quisieron tener un trono. Como a ellos no les resultó, vinieron a la creación de Dios, al lugar donde estaban nuestros primeros padres. Y ahí al hombre el Señor le había dado la autoridad sobre la creación, pero por haber pecado delante de la presencia del Señor, el trono que se le habían dado a nuestros primeros padres fue usurpado por Satanás el diablo. Y es la razón que en la tentación nosotros vemos que el diablo le ofrece los reinos del mundo a nuestro Señor.
porque legalmente le había usurpado el trono a nuestros primeros padres. Sin embargo, la gloria y la gracia sean dadas al Señor, porque en la cruz del Calvario nuestro Señor exhibió públicamente y derrotó a los principados y a las potestades. Y el trono que Satanás había usurpado fue nuevamente recuperado por el Señor. Ahora alguien dice, pero pastor, mire cómo están las naciones de la tierra. Tiene usted razón, porque aún falta la sentencia contra Satanás, el diablo y sus secuaces. Hay un periodo, ¿no es cierto?, de transición entre que el Señor lo derrotó y se cumpla la sentencia de Satanás, el diablo, y por eso hoy día vemos cómo están las naciones de la tierra. Pero lo que quiero llegar a decir, que Satanás, el diablo, siempre ha buscado tronos donde establecerse. Y aquí, este versículo dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, Satanás no es omnisciente, no es que su presencia esté en todo lugar, pero él tiene sus agentes. Él tiene sus secuaces, él tiene sus demonios y él establece lugares donde pueda tener un control de una manera más total de zonas geográficas. Y en este caso, la arqueología ha ayudado, como dije anteriormente, a encontrar, por ejemplo, tenía todos los antecedentes, pero no puedo ir desglosando cada detalle. Hermano, encontraron templos paganos de tan grande envergadura, especialmente a la deidad que ellos denominaban Zeus, que muchos creen que ahí estaba el trono de Satanás. Entonces le dice, yo sé, yo conozco donde ustedes están morando. Ustedes están morando en una localidad donde la actividad satánica está por doquier. Es tremendo lo que está sucediendo ahí, cómo la idolatría ha tomado total control de aquella ciudad. Ahora, pero retienen mi nombre, porque la idolatría, hermanos, todo el problema que había en aquel lugar, especialmente, era la adoración a los emperadores, la adoración al César, a las personas, a los gobiernos de la tierra que estaban establecidos en aquel lugar. Entonces, para ello, tenían que adorar al César. El César era el Señor. Pero dice aquí la Escritura, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre. La gente de Pérgamo adora y le dice al César Señor. Pero los cristianos de la iglesia de Pérgamo le dicen al Señor, al único Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Retienen mi nombre, a pesar que toda la gente dice, el Señor es el César, sin embargo tú retienes mi nombre y sigue diciendo que Jesucristo es el Señor. Que bajo cualquier circunstancia, Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Esta gente de la ciudad decían que el Señor era el César, pero retienen mi nombre y no has negado mi fe. A pesar que era contracorriente todo lo que era respecto a la fe, ellos no habían negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Muy bien lo traduce la Biblia a Canteras Iglesias, que dice que ese eran los días de Antipas. ¿Y cuáles eran los días de Antipas? Los días de tremenda persecución, hermano. De tal forma que no sabemos quién fue Antipas. Tiene que haber sido un hermano de la congregación, no sabemos qué características, si un dirigente o un hermano sencillo de la congregación,
Pero ese hermano fue muerto. Y en los días de Antipas, de seguro la persecución arreciaba en contra de la iglesia en Pérgamo. Y dice que este hermano, Antipas, mi testigo fiel. Qué precioso, qué maravilloso, hermanos amados, ser testigo de Jesucristo aún en las peores condiciones. Porque el Señor nos dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor, hablando de este Antipas, dice que cumplió la ordenanza del Señor. Mi testigo fiel, que a pesar de la persecución fue muerto entre vosotros. ¿En qué lugar? Donde mora Satanás. Entonces, este es elogio, como el Señor está elogiando a la iglesia de Pérgamo. Pero ahora viene la amonestación. Ahora el Señor le va a amonestar en el versículo 14 y 15. Colocamos toda nuestra atención a los versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, aunque sean pocas cosas, porque tiene buenas cosas, como es el elogio del versículo 13, ahora tiene pocas cosas que debo de amonestarte. Aunque sea poco el pecado, el ir en contra de la voluntad del Señor, aunque sea una sutileza en nuestra vida, el Señor dice, en esas pocas cosas te tengo que amonestar. El Señor no va a hacer, hermano, la vista gorda con algunos pecaditos regalones. Aunque sean pocos y poquitas cosas que alguien diga, da lo mismo, esto que estoy haciendo, el Señor lo va a pasar por alto. Pero Él dice en su palabra, pero tengo una poca cosa contra ti, pero esa no te la voy a dejar pasar, porque van en contra de mi voluntad, porque ustedes están haciendo una mixtura de las cosas sagradas, de las cosas santas, y la están mixturando con lo que en mí no corresponde o no estoy de acuerdo. ¿Y cuáles son esas pocas cosas? La primera amonestación la tenemos y dice que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. La primera amonestación entonces tiene que ver con un grupo dentro de la iglesia que retienen la doctrina de Balaam, o sea, la falsa enseñanza. Tal vez estos hermanos eran hermanos hechos y derechos de la congregación y tenían esta doctrina de Balaam. Ahora, Balaam, hermanos, nosotros sabemos que era un profeta que se vendió a los reyes de Madián y de Moab para procurar la destrucción del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Entonces, este señor, Balaam, enseñó a un rey Moab llamado Balac, le enseñó cómo podía hacer caer a Israel. Porque Israel, cuando andaba de la mano del Señor, Israel iba pujante, abriéndose camino en medio del desierto.
para llegar a la tierra prometida. Pero cuando ellos pecaban, hermano, el camino se retraía, se retrasaban y tenían problemas. Entonces Balaam dijo a Balac, un rey Moab, enemigo de Israel, le dijo: yo te voy a enseñar cómo puedes hacer caer a los israelitas. Entonces eso es lo que está diciendo acá: retienes tú, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, al rey Moab, a poner tropiezo a los hijos de Israel. Siempre van a haber personas dentro de la cristiandad que va a colocar tropiezos para que una persona mantenga su estabilidad, su santidad a la presencia del Señor. Hay algunos que van a decir: no es para tanto, no le pongan tanto color si no es para tanto. Entonces esa persona está practicando la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, le está enseñando a otro a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y cuáles eran los tropiezos? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces alguien dice: pero ¿y si comer, no es cierto? Habían en ese tiempo, sacrificaban animales, lo entregaban, ¿no es cierto?, en tributo a deidades paganas. Pero que eso no pasa nada. Alguien diría, una persona bien liberal diría: da lo mismo, total, la comida nada es. El problema que como eso se sacrificaba a los ídolos, a los demonios, no era tanto el problema el comer, el problema estaba que detrás de todo eso estaban los demonios. Entonces aquí lo que Balac decía: ya denle nomás, si la comida no tiene problema, si al final lo enfermamos del estómago, ya saben lo que tienen que hacer, en fin, todo eso. Pero en el fondo era comida, ¿no es cierto?, que se había sacrificado a favor de una deidad pagana, pero detrás de la deidad pagana estaban los demonios, vigorizando todo aquello. Entonces enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ah? Y alguien dirá: pastor, ¿y cómo podemos interpretar esto? Como en la palabra, tan simple como la palabra lo dice: fornicación, actividad sexual donde no corresponde, hermano. Entonces el Señor dice aquí: hacen dos cosas. Balac es adiestrado por este profeta a sueldo llamado Balaam para que le ponga obstáculos a mi pueblo Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Luego, en el versículo 15, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire, en la iglesia de Éfeso, usted recordará, se los leo, en el capítulo 2, versículo 6, mueva los ojitos ahí en la Biblia, así, y se encuentra en el 6, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Este era un elogio para la iglesia en Éfeso, pero para la iglesia en Pérgamo dice que ellos retienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, lo que nos acordamos, que explicamos, que ellos estaban siempre en desacuerdo con lo establecido, eran herejes que mixturaban todo lo religioso con lo de la sociedad pagana, hacían una mezcla. Entonces era re fácil el tema de la fe porque mezclaban todo. Y en la iglesia estaban estos hermanos
que también retenían, o sea, incluso enseñaban en medio de la congregación la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tres pocas cosas. Pero por esas tres pocas cosas, el Señor tiene la espada aguda de dos filos. Él tiene la espada aguda de dos filos. Entonces, luego de darle a conocer esta poca cosa, lo exhorta. Y viene la exhortación y le dice, versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. O sea, el Señor que anda en medio de la iglesia tiene identificado aquellos que están colocando tropiezos a los hijos del Señor, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Dice, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabe lo interesante de este verso? Bueno, toda la palabra del Señor es interesante. Que el Señor ve el problema en la iglesia y le da la solución. Ve el pecado y el Señor dice cómo la persona puede salir del pecado. ¿Y cuál es la solución, hermanos? Arrepiéntete. Arrepiéntete. O sea, tú vas caminando en una dirección, te das media vuelta y caminas en la dirección contraria. Pastores, que esto no es mucho lo que estoy haciendo, hermano, no, da lo mismo. Y viene otro que practican esta doctrina, la doctrina de Balaam, y no es mucho. Entonces la persona sigue por ese camino, pero el Señor dice, no, eso está malo. Arrepiéntete, cambia de dirección. Esa es la solución a tu problema espiritual. Arrepiéntete. Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuántos saben que Dios es veraz, hermano? ¿Cuántos saben que Dios no miente? Pero ¿por qué las iglesias aprovechan la gracia del Señor? Esa es la pregunta. ¿Por qué de pronto los hermanos dentro de la iglesia pecan, siguen pecando y no se arrepienten? Porque empiezan a abusar de la gracia del Señor. Pero el Señor dice, pues si no vendré a ti pronto. En el original es, ya estoy viniendo. ¿Y cómo viene el Señor? ¿Manso y humilde? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé, tiempo presente, hermano. Pelearé con ellos con la espada de mi boca. Es decir, el Señor está anunciando un juicio en medio de su iglesia. Porque nuestro Señor no quiere tener hijos malcriados, hermano. No le voy a aguantar, que hagan lo que quieran, que se le ocurra, que le den la interpretación que quieran a la Biblia, que hagan lo que quieran. No, el Señor cuando ve, aunque sea poco, dice, vendré a ti pronto, estoy viniendo y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, alguien dice, no, pero el Señor, no, Él es amor. Él es amor, hermano. Dios es amor. Pero cuando Él tiene que corregir, nosotros podríamos preguntarle a la iglesia en Corinto, hermano. Si el Señor corrigió a la iglesia de Corinto, dice,
que muchos se estaban enfermando y otros se estaban muriendo a causa de la disciplina del Señor, hermano. Porque el Señor vio a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de los dones del Espíritu, por decirlo de alguna forma, una iglesia súper espiritual, pero eran llenos de la carne esa gente, y el Señor vino y trajo su disciplina en medio de su iglesia, hermano. Ojo, atención. Y este mensaje, insisto, está hablando a la iglesia del Señor en todos los tiempos. Dice, por lo tanto, versículo 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y terminamos con el versículo 17, donde hay una petición. El Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos tienen oído? Ahora, la petición del Señor, escuchen este mensaje. Iglesia amada, iglesia mía, escuchen este mensaje. Esa es la petición del Señor. Y la promesa, al que venciere, le daré a comer del maná escondido, número 1. Número 2, le daré una piedrecita blanca. Y el número 3, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. 3 promesas a los vencedores, a los que andan en el camino del Señor, a los que se arrepienten, hermano. Le daré a comer del maná escondido. Ahora el maná, hermano, el alimento que el Señor ahí alimentó a Israel en medio de su travesía a la tierra prometida, después quedó parte de una representación del maná y estaba en el arca y estaba como escondido. El maná era el pan, el alimento. Y el Señor le dice, a los vencedores le daré a comer del maná escondido, le daré a comer de mi persona. El Señor es nuestro maná, es nuestro alimento. A los vencedores el Señor los alimenta espiritualmente para que seamos fuertes en la fe, hermano, para que vivamos nuestra cristiandad vigorizados en el Señor. Pero a los vencedores van a tener buenos músculos, hermano, espirituales, hablando. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Bueno, la piedrecita blanca hay varias interpretaciones, pero tiene que ver con una señal de privilegio distintivo. Se usaba en el imperio en aquel momento, donde recibían como un distintivo parecido a una piedrecita de color blanco, donde las personas, por ejemplo, eran admitidos gratuitamente en los espectáculos, se le entregaba una colación. O sea, todo el que tenía esa tipo piedrecita blanca tenían privilegios. Tenían privilegios en varias ocasiones. Era re importante tener la piedrecita blanca. Entonces, en ese contexto de lo que sucedía ahí en el Imperio Romano, el Señor le dice a Juan, dice, a los vencedores le daré una piedrecita blanca y esa piedrecita blanca es que al creyente se le da la facilidad de entrar a la celebración que el Señor siempre tiene para los suyos. Bendito sea el nombre. ¿Le gusta enfiestarse con el Señor? El sábado hablábamos con nuestro hermano de nosotros lo que hace el Señor cuando viene al culto, porque yo le dije, porque de pronto nosotros estábamos tristes del camino y toda la cosa en el culto, pero el Señor viene a cantar, viene a danzar con nosotros en medio de la alabanza. Entonces, resulta que el Señor quiere, ¿no es cierto?, que nosotros todos tengamos esa piedrecita blanca para indicarnos que nosotros tenemos entrada libre, porque cuando uno peca, hermano,
uno se retrae de la celebración del Señor. El mismo pecado lo retrae, hermano. Claro que sí. Pero cuando andamos en la luz del Señor, disfrutamos de la presencia del Señor. Amén, ¿sí o no? Amén, hermano. Entonces, a los vencedores le daré a comer del maná escondido. O sea, el Señor será siempre nuestro alimento a través de su palabra. Le daré esta entrada libre a mi presencia, una piedrecita blanca, y también en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Nosotros en antaño cantábamos, no quiero cantarle porque para no echar a perder, pero cantaba una que decía: hay un nombre nuevo en la gloria. Hermana Judí, ¿hay un nombre nuevo en la gloria? No se acuerda. Y lo que dice la Biblia, que en la piedrecita escrita un nombre nuevo. Pero si yo me llamo Jorge, ¿cuál será mi nombre nuevo? Añade, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, delante de la presencia del Señor, nosotros tenemos otro nombre, que lo vamos a conocer nosotros y que lo conoce el Señor. Quiero graficarlo de esta manera. Cuando nosotros estábamos de novio, ustedes, los que ahora son matrimonio, de pronto usted conoció a la que es su esposa o su esposo y con el nombre, pero la mayoría no le decíamos el nombre. Algunos le dicen mi papito, mi mamacita, o mi Ruticita, mi Jorgito. A mí nadie me ha dicho Jorgito. Pero de pronto ya estaba más o menos viejo y Ruth me decía Jorgito. Hay un nombre íntimo, de afecto, de comunión, de un amor extrañable, que es el nombre nuevo que el Señor le tiene a los suyos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso, hermano. Y que nosotros, dice la Escritura, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe y el Señor que nos va a dar. Imagínense cómo Él nos va a amar tanto que nos va a dar un nombre nuevo en la gloria, hermano. Y nos va a tratar con ese nombre de afinidad, con ese nombre de afecto, con ese nombre de cariño que tal vez ni nuestros padres nos dieron, hermano. Qué intimidad, qué comunión tendremos en la presencia del Señor cuando Él nos dé un nombre nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sean dadas al Señor. Glorioso Señor. Pero arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Entro a la iglesia con la espada larga, la espada que trae juicio, y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Si esa persona que está pecando no usa la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, la misma palabra del Señor va a sentar juicio con aquella persona que tiene la doctrina de Balaam y que tiene, ¿no es cierto?, la doctrina de los nicolaitas. Que el Señor nos siga bendiciendo. Toda la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. ¿Cuántos anhelan ser vencedores? Andemos por la palabra del Señor. La iglesia de Pérgamo, la palabra Pérgamo, hermano, tiene que ver con mixtura, con una mezcla. Han mezclado las cosas sacras del Señor Santa con las cosas mundanales. Eso más o menos significa lo que es Pérgamo. Podríamos decir una iglesia que practicaba la bigamia.
¿Ah? Por una parte estaba con el Señor y también estaba con Satanás, el diablo y sus mentiras. El Señor nos guarde, el Señor tenga misericordia de nosotros. Y qué precioso, hermano, saber que aunque el Señor le advierte a la iglesia del juicio, sin embargo, estas tres promesas para los vencedores. ¿Ah? Cuando hay arrepentimiento, cuando hay santidad a la presencia del Señor, sustento espiritual, favor especial y comunión íntima. Colóquese en pie. ¿Cuánto le quieren dar gracias al Señor por la palabra que Él nos ha dado en esta hora? Cierra sus ojitos, por favor, hermano, no perdamos este tiempo. Démosle gracias al Señor, que creo que Él nos ha hablado a más de alguien en esta hora, en esta reunión. Que creo que el Señor le ha hablado a más de uno, tal vez dos, tal vez cinco. Le ha hablado a varios hermanos a través de su palabra. Dios nuestro Padre Celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos. Señor, al terminar esta palabra, los vemos, Señor, los tremendos peligros que enfrenta la iglesia. Si bien es cierto, esta iglesia tenía virtudes, ellos no habían negado tu nombre en medio de una sociedad totalmente pervertida. Todos decían que el Señor era el César, pero ellos decían: el Señor es mi Señor Jesucristo. Y a costa de eso tenemos a Antipas y quizás cuántos más que murieron por la causa del Evangelio. Pero sin embargo, a pesar de esas virtudes que había en ellos, también tenían unas pocas cosas que el Señor tuvo que sacar la espada. Oh Señor Dios mío, que podamos entender que fuera de toda la gracia, que fuera de todo el amor que tú tienes con tu iglesia, Señor, también tú no quieres niños engreídos, hijos malcriados, porque tú has establecido tu palabra, tú la has direccionado y tú deseas que nosotros andemos por ella. Señor, si no hemos desviado del camino, tú nos has dado el remedio, el arrepentimiento ya ahora, porque estoy viniendo, dice tu palabra, contra ellos con la espada de mi boca. Señor, que el arrepentimiento sea una realidad en más de alguien que tenga la necesidad de hacerlo, porque queremos ser vencedores y porque tu palabra nos dice que al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. Bendito eres Dios, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, bendito eres Dios para siempre. ¿Cómo no nos vamos a sentir apapachados, queridos, amados, Señor, cuando tienes un nombre de intimidad nuevo para cada uno de nosotros? Tal vez muchas veces nunca recibimos el aprecio, Señor, cuando se nos nombraba, pero tú ya nos cambiaste ese nuevo nombre. Bendito eres Dios para siempre. Te adoramos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia de vencedores, que seamos cada uno de nosotros vencedores, Señor, y que no caigamos en la estrategia de Satanás, no caigamos en la doctrina de Balaam, Señor, que no caigamos en la doctrina de los nicolaitas. Ten misericordia, Señor, haznos sensibles a la artimaña del diablo, porque Satanás, el diablo, siempre va a querer colocar su trono en algún lugar, y si lo puede asentar aún en medio de la iglesia, Satanás, el diablo, es patudo, lo va a hacer, Señor. Pero danos sensibilidad espiritual para entender, para conocer y no ignorar las artimañas del diablo. Todo lo contrario, que tu palabra no se vuelva como juicio en contra de nosotros, sino que tu palabra se haga real y viva en nosotros. Gracias, Señor, gracias, bendícela, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y yo te ruego en esta mañana, si alguien vino a este culto para tal vez saber lo que era el cristianismo, pero aún no conoce a Jesucristo, el Señor pueda en esta preciosa oportunidad anidar fe en su vida y en su corazón.
de tal manera que sobre esta persona, sobre ellos, los que pudiesen estar en esta reunión, que aún no conocen a Jesucristo, pueda producirse el milagro más grande que puede existir en la vida de una persona. Que Jesucristo se entrone como su Señor y Salvador personal. Gracias, Señor. Trabaja en más de alguien en esta hora y también en nosotros. La congregación sigue trabajándonos. Muéstranos tu camino, muéstranos tu senda, muéstranos por donde tú quieres que nosotros caminemos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Grábala en nuestros corazones. Pedimos tu bendición por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.